Hola, ¿qué tal compañeros? Yo les voy a hablar en esta ocasión acerca de infecciones en cabeza y cuello y abscesos de cuello. Empecemos hablando de anatomía. Las características externas del cráneo se van a conformar por neurocráneo, que estas va a contener al encéfalo y sus cubiertas meningias, y el viscerocráneo, que esta va a contener el esqueleto facial. El cráneo está conformado por 22 huesos, de los cuales vamos a excluir a los huesecillos del oído medio. Y tenemos que los huesos van a estar unidos por medio de suturas, que es un tipo de articulación fibrosa que es inmóvil. Tenemos a la sutura coronal, sutura lambdoidea, sutura escamosa, sutura esfenoparietal, sutura esfenoescamosa, parietomastoidea y occipitomastoidea. El cráneo se va a ubicar por encima del cuello y la función del cráneo, que es la estructura ósea, es proteger al cerebro y al cerebelo. Tenemos al hueso frontal, que se encuentra en la región anterior, al occipital en la región posterior, al etmoides y esfenoides, a los huesos parietales, que se encuentran en la región lateral, y a los temporales, que se encuentran en la región lateral inferior. Y también tenemos que la cara, que esta se va a encontrar debajo del cráneo. Y los huesos de la cara son dos palatinos, lagrimales, maxilar superior, higomáticos malares, maxilar inferior, cornetes inferiores, huesos nasales y pómulos. Tenemos que la infección es un proceso por el cual microorganismos patógenos invaden al hospedador y ese se va a multiplicar dentro de él, produciendo o no una enfermedad. La higiene es indispensable para todo ser humano y para evitar ciertos tipos de enfermedades. En las infecciones de cabeza y cuello tenemos que estas se van a deber porque los pacientes tienen mala higiene dental en un aproximado de 80%. Y los pacientes que se ven más afectados son los pacientes inmunodeprimidos, los diabéticos y los pacientes VIH positivos. Hay una mortalidad de un 20 hasta un 75%. Los factores de morbimortalidad, tenemos un retardo de diagnóstico, ya que el diagnóstico siempre es tardío por no llegar a consulta cuando aparecen los síntomas, por automedicarse, y la edad va a ser importante en esta etapa, porque no afecta igual a los niños, a los adultos jóvenes y a los ancianos. Tenemos que la cavidad oral es la principal puerta de entrada para ocasionar infecciones profundas de cabeza y cuello, y los microorganismos causantes de esta patología son los aerobios, anaerobios y microaurófilos. Los bacilos gram negativos afectan a pacientes hospitalizados, pacientes con pronóstico reservado, graves, inmunodeprimidos y ancianos. Según un estudio realizado, el microorganismo Klebsiella pneumoniae afecta más a personas diabéticas y mucormicosis afecta a inmunodeprimidos y diabéticos. Tenemos que las infecciones de cabeza y cuello son secundarias a infecciones primarias preexistentes no tratadas. Entre estas tenemos infecciones odontogénicas como las caries, como podemos ver en la imagen, faringoamigdalitis complicada, sinusitis, otitis, inoculación iatrogénica. En esta imagen podemos ver que este es el tercer molar. Tenemos que hay una diseminación intrabucal y en la siguiente una diseminación extrabucal y los abscesos mandibulares. Estos afectan principalmente los segundos y terceros molares. Tenemos que también afecta la región submandibular, la región sublingual y la región submentoniana, causando también angina de Ludwig. Las infecciones profundas de cabeza y de cuello se van a dividir en tres espacios: primario, secundario y los espacios cervicales profundos. En los espacios primarios tenemos el espacio submentoniano, espacio sublingual, espacio submaxilar, y en el espacio mandibular secundario tenemos al mesenterino, al pterigomaxilar y al temporal. Y al espacio cervical profundo tenemos laterofaringeo, tenemos al retrofaringeo y prevertebral.
Las infecciones de origen odontógeno, estos van a tener 4 estadios, en los cuales se inicia con la inoculación, la etapa de celulitis, la formación de abscesos y la etapa de resolución. En la primera etapa de inoculación tenemos por un grupo de microorganismos que invaden y desencadenan la respuesta inflamatoria. En el segundo tenemos que el paciente ya en la etapa de celulitis empieza a sentir dolor fuerte de intensidad, induración, rubicundez, calor local. Luego tenemos que la celulitis ya empieza a hacerse de manera más suave o blanda en la región central, mientras en la región periférica permanece indurada. Y en la etapa de resolución es cuando ya hay salida de pus. Las infecciones de los espacios masticadores, tenemos que estos van a afectar principalmente el espacio mesentérico, el espacio pterigomandibular y temporal. Como podemos ver en la imagen, se encuentra inflamado de color rojo. Si se pudiera palpar, está caliente. Y el origen es en el tercer molar principalmente. Los síntomas son trismo y dolor en la mandíbula. El paciente también puede presentar disfagia, ya que los compartimentos posteriores y laterales de la faringe se comprometen. Y también la neuritis óptica puede presentarse, ya que el paciente presenta dolor en la región preauricular y este se extiende hasta la región de la órbita. Las infecciones bucofaciales, tenemos caries dental y periodontitis. Caries dental, el paciente puede presentar dolor, sensibilidad, cambio de coloración del diente, inflamación de las encías. Y periodontitis, el paciente puede presentar hasta pérdida de las piezas dentales, los dientes flojos, dificultad para masticar. También tenemos que la gingivitis ulcerosa necrosante es parte de las infecciones bucofaciales, las infecciones del espacio perifaringeo, sinusitis y otitis. La gingivitis ulcerosa, esta es de inicio repentino, se asocia a encías sensibles, sangrado, halitosis, mal sabor de boca. Esta se va a encargar de desarrollar una enfermedad sistémica con fiebre. Esta enfermedad es Esta enfermedad afecta principalmente a niños de 1 a 4 años con disfunción inmunitaria, específicamente nutricional, y también en lugares donde hay infecciones endémicas, como por ejemplo el sarampión. Ahora, las infecciones del espacio perifaringeo, esas se van a originar por diseminación de microorganismos de las vías respiratorias altas. En esta vamos a encontrar dolor faríngeo, disfagia, inflamación periamigdalina, voz apagada, y los abscesos van a ocurrir de la edad de 2 a 4 años, pero también se puede formar después de esa edad. La sinusitis y otitis, esta va a tener mayor prevalencia en microorganismos de bacterias anaerobias. Tenemos que el diagnóstico se va a realizar con una anamnesis y exploración física completa, interrogarle al paciente sobre cuál es su rutina diaria, cuántas veces se cepilla al día, qué es lo que come, si va a consulta con su odontólogo o su dentista, todo lo que él, todo lo que él realiza, o si ha tenido algún antecedente de algún familiar que tenga cáncer de lengua o algún dato importante y relevante que nos pueda servir para orientarnos al diagnóstico. Y el diagnóstico también se hace con la aspiración, mediante la punción de aspiración de colecciones. También podemos solicitar un TAC cervical de alta resolución, rayos X cervical lateral, una resonancia magnética y una ecografía. El tratamiento, según las guías terapéuticas antimicrobianas, podemos iniciar de manera empírica, utilizando amoxicilina más ácido clavulánico, penicilina G con metronidazol o clindamicina, ceftriaxona o clindamicina asociada a ciprofloxacino y aminoglucósidos si el paciente es alérgico a beta-lactámicos. En los tratamientos específicos tenemos que para el oído, otitis media aguda, podemos utilizar amoxicilina 45 miligramos 3 a 2 veces al día.
Y si el paciente presenta resistencia a amoxicilina, entonces lo podemos combinar amoxicilina más clavulanato, 90 miligramos. Y en sinusitis aguda podemos utilizar amoxicilina sola o amoxicilina más clavulanato oral, 500 miligramos 3 veces al día. Si el paciente presenta sinusitis y aparte es inmunosuprimido, utilizamos anfotericina B y debridamiento quirúrgico. Ahora, si tenemos sospecha de angina de Ludwig o infección de abscesos parafaríngeos, utilizamos clindamicina 600 a 900 miligramos intravenoso cada 8 horas o una combinación de penicilina o metronidazol. Enfermedad de Lemierre, utilizamos clindamicina o una combinación de penicilina más metronidazol. En abscesos de cuello, no es más que la acumulación de pus en la región cervical o del cuello. El pus aumenta tanto que ésta va a comprimir las estructuras del cuello, como por ejemplo en la garganta, en la lengua, en los casos extremos, la tráquea. En pediatría, la infección maligna y faringea es el 70% causante de esto, de abscesos de cuello. Y en los adultos, una mala higiene, procedimientos quirúrgicos a dicho nivel, la región cervical o cuello, uso de drogas intravenosas y los microorganismos más frecuentes son Pseudomonas y E. coli. Tenemos que cuando la infección ya está instaurada, esta puede seguir y puede afectar la región ganglionar del sistema linfático y nos lleva a la formación de un absceso local que parte de una linfadenopatía que alcanza la fase de supuración y este puede llegar a formarse un flemón y dar continuación a una colección purulenta. Entonces tenemos que primero se forma el ganglio, este se va a inflamar, este inicia a supurar y luego tenemos como resultado final la formación de absceso. Los tipos de abscesos son 3. Absceso retrofaríngeo, que esto se forma después de una infección de vías respiratorias superiores y es frecuentemente en niños. Luego tenemos abscesos periamigdalinos, que esto se forma en adolescentes y adultos jóvenes. Rara vez se forma en niños. Esto se forma en las paredes del tejido junto a las amígdalas. Luego tenemos la angina de Ludwig, que eso afecta principalmente a adolescentes mayores después de una infección dental. Esto nos puede llevar a causar problemas respiratorios para la deglución. Hay una acumulación debajo de la lengua, acumulación de pus debajo de la lengua y esta la va a empujar hacia arriba y hacia la parte posterior de la garganta. Las causas de abscesos de cuello son por infecciones bacterianas, infección viral de la cabeza o cuello, acumulación de pus en los espacios o masas, y eso se va a producir después de una inflamación de una masa cervical congénita, por ejemplo, quiste branquial o quiste tirogloso. Angina de Ludwig. Esta es una infección que siempre o casi siempre es se origina de manera bilateral y los espacios que va a afectar son los espacios submandibular y sublingual. Esta infección se va a propagar de manera rápida, va a formar una celulitis sin presencia de gas. Esta infección inicia, como ya habíamos mencionado, en el suelo de la boca, va a obstruir la lengua y la orofaringe, lo que provoca cialorrea. Y el tratamiento es quirúrgico de emergencia, antibiótico-terapia y el manejo posoperatorio en unidad de cuidados intensivos. La fascitis necrosante cervical, como podemos ver en la imagen, el paciente tiene una piel de coloración oscura o piel en naranja. Es una infección del espacio laterofaríngeo que es casi universal. Es una infección fulminante, adquiere gran poder de filtración tisular, pudiendo propagarse hacia el mediastino. Las complicaciones es shock séptico, mediastinitis y empiema pleural. La clínica general de abscesos de cuello tenemos que puede dar fiebre, dolor de garganta, enrojecida, inflamada, protuberancia en la región posterior de la garganta, lengua retraída, dolor o rigidez de cuello, dolor de oídos, malestar general, escalofríos, dificultad para tragar, dificultad para respirar. Y los
abscesos se van a clasificar en superficiales, que estos son los que van a afectar el tejido celular subcutáneo superficial. Y los profundos tenemos que se van a dividir en 4: suprayoideo, infrayoideo, circunscrito y difuso. El suprayoideo es periamigdalino y retrofaringeo, los principales. Ahora vamos a hablar sobre absceso periamigdalino. Este absceso periamigdalino es el más frecuente. Este se va a originar de las glándulas salivales en espacios supraamigdalinos. El diagnóstico se va a hacer mediante la inspección faríngea, la punción y recuento leucocitario. Los microorganismos causantes pueden ser aerobios o anaerobios. El tratamiento es parenteral a través de la punción y aspiración de incisión. También tenemos el absceso retrofaríngeo, que esto es más frecuente en niños menores de 5 años. Aquí podemos solicitar una radiografía cervical lateral en inspiración para observar las estructuras del cuello, cuáles están comprometidas. Y el tratamiento es drenaje en posición Trendelenburg. Tenemos faringoamigdalino, que este es un 30%. Este va a afectar el espacio faríngeo y el diagnóstico se hace mediante la punción y aspiración. Submandibular, esta es una infección dental, que esta también puede ocasionar angina de Ludwig. Una celulitis gangrenosa va a aumentar el grosor de la lengua y el tratamiento es antibiótico, traqueotomía más cervicotomía. En parotidio, tenemos abscesos loculados, drenaje de múltiples aberturas, infecciones de las glándulas, de las mismas glándulas. Y también tenemos que las complicaciones más comunes de los abscesos de cuello podría ser incluso la muerte si esta no se trata a tiempo, osteomielitis, embolismo séptico pulmonar, mediastinitis, aspiración. Y el diagnóstico se realiza con un examen físico completo, una historia clínica completa, cultivos exudados faríngeos, análisis de sangre, biopsia, radiografía, tomografía computarizada si este lo amerita. Y el tratamiento, el tratamiento específico se va a basar y tener en cuenta la edad del paciente, si es niño, si es joven, si es adulto, si es anciano, el estado general, ya sea la salud mental, el estado nutricional, sus antecedentes médicos, si ha tenido algún antecedente familiar de primer grado, la gravedad de la enfermedad, si se puede solucionar sin llegar a cirugía, sino con un tratamiento conservador, la tolerancia a distintos fármacos si el paciente no es alérgico, y el tratamiento clínico conservador es el drenaje quirúrgico, que es el abordaje clásico para cualquier infección profunda de cuello. Para cualquier infección profunda de cuello que no esté complicada o celulitis, esta se puede tratar con antibióticos, monitorear estrechamente sin llegar al drenaje quirúrgico. Si esto no se corrige con el tratamiento conservador, entonces llegaríamos a la cirugía. Pero para esto tenemos que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Si la vía aérea está comprometida, la condición clínica del paciente, si el paciente presenta diabetes, si el absceso mide más de 3 centímetros que involucran los espacios paravertebrales. A continuación, les voy a presentar un video del doctor Rodolfo Gamboa, que es jefe del servicio maxilofacial del Hospital San Juan de Dios de Costa Rica, que nos habla acerca del cáncer de la boca.
Bueno, compañeros, espero y hayan comprendido la presentación y les haya servido para su conocimiento. Muchísimas gracias.